Bien, le damos la bienvenida a la profesora Carmen Beatriz Fernández. Hola, gracias. Sí, efectivamente, para hablar un poco de estas primarias que han creado un verdadero cataclismo financiero en la Argentina, ¿no? Así es. Uno no entiende, ¿no? Uno trata y por eso la llamamos, para tratar de comprender qué pasó allí, porque fueron 12 años de kirchnerismo que llevaron a la bancarrota argentina, a un default por el impago, de deuda y una economía que estaba muy mal, corrupción. Hay videos de Lázaro Báez con otras personas contando dinero en unas maquinitas, o sea, tantas cosas que ocurrieron en Argentina y uno no entiende este resultado. Explíquenos usted. Sí, bueno, yo tampoco es que lo entienda demasiado, ¿no? Pero bueno, varias cosas que creo que pueden hacerse mención, ¿no? Uno, bueno, en primer lugar, estas son unas primarias, ¿no? Sí. Y con todo lo importantes que sean y todo lo valiosas que son como termómetro de la temperatura política argentina, no pasan de ser unas primarias. En Sí. tal sentido, creo que hay una hipersensibilidad de los mercados financieros, que siempre suelen ser hipersensibles, pero que creo que en esta ocasión hay una sobrereacción, ¿no? Porque, esta sobrereacción de los mercados financieros podría estar generando podría ser una serpiente mordiéndose la cola, ¿no? En el sentido de que están creando más bien una situación mucho más complicada de cara a la elección de octubre para el presidente Macri, o para las aspiraciones a la reelección del presidente Macri, que el propio resultado de las elecciones primarias, ¿no? De estas PASO del domingo. Ahora bien, yo he visto muchas críticas e incluso la alocución que da el presidente Macri cuando reconoce la derrota, es una alocución que orienta mucho las culpas hacia el elector, ¿no? Un poco Sí. el elector está equivocado, el elector está confundido, y creo que cualquier derrota electoral debe leerse sobre la autocrítica, porque Correcto. es la autocrítica precisamente la que te permite rectificar el camino. Y yo creo que la autocrítica del gobierno de Macri tiene que ir en dos sentidos. Una, que efectivamente ellos están intentando hacer una transformación de la economía argentina que a mi juicio es correcta, porque heredaron una economía tremendamente corrupta y además muy anclada en esquemas de proteccionistas y poco insertada al mundo, y Macri estaba haciendo los correctivos adecuados a mi juicio, pero la carga más pesada de esos ajustes estructurales estaba recayendo precisamente en las capas más medias de la sociedad, que son los electores meta de Macri. Es decir, la carga más pesada estaba cayendo justamente sobre los hombros de quienes son los primeros electores de Macri y han sido quienes le han abandonado, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la autocrítica creo que tiene que ir por parte de las debilidades comunicacionales. A mí me cuesta mucho entender cómo el Partido PRO y las opciones de Macri, siempre en campaña fueron tan buenos comunicando, tan buenos en la producción de elementos de comunicación política, de video, de manejo de redes sociales, cómo han sido tan malos comunicando lo que se estaba haciendo en la economía, ¿no? Y por qué, y tratando un poco de retardar las expectativas, porque claro, parte de este problema es que la gente ve que tras 4 años de gobierno de Macri, las bondades de los cambios estructurales en la economía no se sienten en el bolsillo. Y eso, sin duda, es lo que está castigando a la fórmula de Macri en estas elecciones primarias, ¿no? Ahora, ¿usted cree que es posible revertir esa diferencia que hablábamos de o veíamos, según encuestas en Argentina, que veían una diferencia muy corta, entre 3 y 5%, y sorprende que esto haya llegado
a niveles de más de 12%, 15%, si mal no recuerdo es la última medida. ¿Eso puede revertirse en el 27 de octubre? Sí, se habla de 15 puntos. Todas las encuestas, o la mayoría de las encuestas serias, estaban dando para estas primarias a la fórmula de Fernández y Fernández por encima de la fórmula de Macri, ¿no? Y eso ocurría por varias razones. Una, que el kirchnerismo tiene una gran capacidad de movilización en elecciones, y en primarias, en las primarias de 2015 ganó el kirchnerismo en sitios donde después perdió la elección. Pero también ocurre que estas movilizaciones o esta victoria del domingo que favorecía de entrada a la fórmula de Fernández, después es mucho más grande, o sea, el gap, la brecha es mucho más grande de lo que anunciaban las encuestas. Efectivamente, las encuestas te hablaban de una diferencia de 5 puntos y lo obtenido fue una diferencia de 15. Y lo importante no es tanto la diferencia de 15, sino que Cristina Kirchner tenía un rechazo en la sociedad por encima o alrededor del 60%. Entonces, si con un rechazo alrededor del 60%, la sociedad y los mercados financieros asumían que nunca iba a poder ganar en una segunda vuelta. Y por eso había cierta tranquilidad en los mercados financieros. Cuando se genera este resultado de las elecciones PASO, que llega a un 47%, y recordemos que las elecciones de octubre ganaría en primera vuelta el candidato que tuviera más de 45%, entonces ya llega a ese punto de inflexión que hace temblar a esos mercados financieros y ocasiona lo que se está llamando un crack de la economía Argentina. Pero volviendo concretamente a tu pregunta, ¿es posible remontar la cuesta de estos 15 puntos de diferencia? Yo creo que en términos de campañas, en términos de comunicación política, podría ser posible. Lo que va a hacerlo muy difícil y lo que va a hacerlo muy cuesta arriba y prácticamente casi imposible es la espiral nefasta que esto ha generado sobre los mercados financieros y sobre la economía argentina, que va a hacer tremendamente difícil la gestión de Macri de aquí a octubre. Ahora, Seima, ¿pudieron haber planificado de alguna manera, el peronismo pudo haber planificado esa jugada, que teniendo un resultado positivo, los mercados fueran a explotarle a Macri como pasó el día de ayer, y como ya los economistas que son miembros del gabinete prevén que en agosto y septiembre la inflación va a subir? ¿Pudieron haber previsto esto los peronistas? Mira, yo no creo, porque es un poco escupir hacia arriba, o sea, asumiendo que Fernández es presidente de la Argentina a partir de la elección de octubre, esto va a complicar enormemente una nueva gestión también, este panorama financiero. Entonces, y además digamos, la sensibilidad de los mercados, la hiperreacción de los mercados financieros, yo creo que no la aventuró ningún analista, pues. Sí. Había una caída de la bolsa del 50%, una cosa tremenda. Sí, sí. A ver, profesora, fíjese que yo no estoy de acuerdo con una elección como esta, y sobre todo analizándola desde el punto de vista de la fragilidad del Estado argentino, donde todavía pululan fantasmas de la dictadura en ese país. Quizás los países del sur, no sé si es que están más marcados por la dictadura, pero esto, de alguna manera, este resultado tan abultado, tan en contra del presidente en funciones, de alguna manera no deja, no sé si endeble, no sé si endeble sería la palabra, pero no deja con fragilidad al gobierno que está en el poder.
en este momento. Totalmente, no, totalmente, coincido contigo. En parte el problema es que estas pasos se han hecho demasiado importantes, demasiado relevantes para la vida nacional, y un segundo problema es que estas pasos han resultado muy polarizadas, mucho más de lo que fueron las pasos del 2015, ¿no? Sí, entonces esta polarización ha hecho que el resultado se lea absolutamente de forma binaria, y en realidad no era el objetivo de las PASO, no era el objetivo, supongo yo, del legislador cuando se pensó las PASO como una obligación a la democratización de los partidos políticos. Así mismo es. Fíjese, profesora, no quería perder la oportunidad de que la tenemos al hilo telefónico para consultarla también sobre Venezuela. Se habla de que en la mesa de negociaciones se está planteando, por supuesto, la salida electoral, una mesa de negociaciones que no sabemos si va a volver a reunirse, pero bueno, la salida electoral es la salida que quisiera todo el país en Venezuela, con condiciones, donde se eligiera un nuevo gobierno que termine o que ponga fin a esta crisis y comience la otra etapa, ¿no? Y se habla de que en el gobierno hay un candidato, por ejemplo, que sería el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Se mediría, en este caso, con Juan Guaidó, que todas las encuestas lo dan como el que debería estar allí enfrentando y que podría ser un virtual ganador. Sin embargo, vamos a escuchar a Diosdado Cabello y después le termino de hacer la consulta sobre las posibles elecciones en Venezuela y cómo la analiza usted. Vamos a escuchar a Diosdado. Elecciones libres. Ellos viven hablando de elecciones libres, no sé qué, pero cuando le nombran una elección se asustan. Porque una cosa es llamar al diablo y otra verlo de lo que ustedes crean. Y esto, pero ese punto es el último. Ese punto es el último, ¿verdad? Tiene la palabra. Nosotros no nos vamos a amargar. Es imposible que los chavistas nos amarguemos. No. Nosotros vamos a ganar esta batalla, la vamos a ganar con optimismo, con alegría. Bien, ahí escuchaban a Diosdado Cabello. Mientras se negocian unas posibles elecciones, Diosdado, bueno, sabotea esa mesa y le pega. ¿Cómo ve usted, profesora, unas elecciones al corto plazo, no sé si este año, principios del año que viene, cuando se den? ¿Cómo analiza usted unas elecciones y esos posibles candidatos, Guaidó, Héctor Rodríguez? ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, efectivamente la mesa de negociación que ha establecido el Reino de Noruega en Barbados es una mesa que está orientada a un único desenlace, y ese desenlace son las elecciones libres. Es decir, si en algún momento sale humo blanco de esa mesa de negociaciones de Barbados, ese humo blanco significa elecciones libres, ¿no? Y efectivamente el gobierno de Maduro se retira de la mesa, pero yo interpreto que en vez de retirarse de la mesa se retiraron de la sexta ronda de negociaciones. Es decir, cuando uno lee ese comunicado de la Cancillería, te das cuenta que el comunicado no está cerrando la puerta a las negociaciones, sino que está pidiendo una pausa. ¿Cómo leo yo esa pausa que se pide? Y acabamos de oír a Diosdado, hemos oído también a los Rodríguez, a los hermanos Rodríguez, no al candidato Rodríguez, hemos oído también a Reaza hablando de la importancia de la mesa y de la seguridad de que ellos no se retirarían de la mesa ni con 1000 Trumps, ni con 500 Pompeos, ni con 100 Guaidós, algo así dijo, ¿no? Sí. Y horas después se retiraron de la mesa de Barbados. Un poco mi lectura es que en la mesa de Barbados coinciden por el lado del gobierno de Maduro muchos islotes de poder, muchos archipiélagos. El poder en Venezuela no es un poder unívoco, no es un poder que tenga una línea de mando vertical, sino es un poder constituido por una alianza
coyuntural de islotes de poder. Uno de esos islotes es Diosdado, un islote muy importante es Maduro, sin duda. Otro islote era, por ejemplo, Tarek El Aissami, recientemente sancionado también. Entonces, es lógico que cuando llegan estas sanciones, que el gobierno no las vio venir, que son sanciones muy duras, no solamente las de Estados Unidos, sino las sanciones de Suiza, es lógico que ellos necesiten tiempo adicional para recomponer ese frágil equilibrio que representa el tener un poder dividido en varios islotes. Y yo creo que esa es la razón de fondo de la retirada de Barbados. Es mi opinión. Hay gente que cree que es una retirada definitiva. A mí me parece que no. Cualquier candidato, y en este momento es Juan Guaidó, ¿derrotaría a cualquier candidato del chavismo? ¿O eso no es así tan fácil? Bueno, en unas elecciones, estamos hablando de elecciones libres. Sí. Elecciones libres quiere decir varias cosas. Que quiere decir que tú tienes un poder electoral autónomo. Quiere decir que tú tienes un padrón electoral que incorpora a los 4 millones de venezolanos que están viviendo fuera de Venezuela. Quiere decir que tú tienes una instancia de gobierno que no está usufructuando el poder para conseguir votos. O sea, tienes una serie de condicionantes que son las que te definen precisamente elecciones libres. En elecciones libres, cualquier fórmula de oposición ganaría en principio, cualquier fórmula del chavismo, ¿no? Ahora, hay muchos mejores candidatos de la oposición, unos candidatos de la oposición son mucho mejores que otros, y unos candidatos del chavismo son mucho mejores que otros. Probablemente el peor candidato sea precisamente Nicolás Maduro, el que no deja también que otros sean candidatos. Claro. Pero bueno, ese es un problema que tiene el chavismo y que tiene que ver cómo lo resuelve.